En este video se presentará un análisis básico del Producto Interno Bruto para la Colombia. Se abordará desde los dos enfoques, desde el enfoque del gasto y desde el enfoque de la producción. Recordar que el enfoque del gasto consiste en la agregación de cuatro grandes grupos eh, de gastos. Podríamos decir que el Producto Interno Bruto es igual al consumo de los hogares más la inversión o la formación bruta de capital, más el gasto público, más la diferencia entre las exportaciones o las importaciones. Esto se entiende como la balanza comercial. Si observamos la distribución por cada uno de estos grupos, eh, vamos a observar que efectivamente el consumo es el grupo más importante. Es decir, que es cercano al 70%. Lo que podemos decir es que en la medida en que una economía o los hogares estén en la capacidad de consumir, pues eso va a impulsar el crecimiento de la producción. En esta información es conveniente resaltar el comportamiento del grupo de formación de capital. Nótese que para el 2005 eh, la formación de capital representaba el 16.83% del Producto Interno Bruto, mientras que para 2019 representa el 22.32%. Lo que denota es que hay un incremento significativo en la formación de capital para, digamos que para el año 2019. También vale la pena destacar o resaltar que la balanza comercial era un valor positivo en el 2005. Esto quiere decir que las exportaciones menos las importaciones sumaban en el Producto Interno Bruto 1.83, mientras que para el 2019 la balanza comercial no suma al Producto Interno Bruto, sino que resta. Esto se presenta porque para el 2019 las exportaciones resultan inferiores a las importaciones. Esto quiere decir que se exporta menos de lo que se importa. Em, Podríamos suponer que un aumento en las importaciones, eh, o mejor, un aumento en la representación que tiene em, la formación bruta de capital, se puede deber a que esos bienes de capital son importados. Entonces, al aumentar los bienes de capital, la formación o la inversión o el consumo en bienes de capital, eh, lo que terminamos es, digamos que esa inversión, ese incremento estaría representado, estaría explicado por un aumento en las importaciones. Dado que, por otro lado, dado que el consumo de los hogares resulta ser un componente importante dentro de la formación del Producto Interno Bruto, pues vale la pena hacer el desagrega. Vale la pena entonces aquí decir que los bienes o el consumo de los hogares está dividido en cuatro grandes grupos. Bienes durables, que son aquellos que tienen vidas útiles superiores a los 3 años, eh, por ejemplo, vehículos, electrodomésticos, eh, cosas por el estilo. Bienes no durables, aquellos que tienen vidas útiles inferiores a un año, básicamente la comida, la ropa. Bienes semidurables, eh, aquellos bienes que tienen vidas útiles pues entre 1 y 3 años, celulares, computadores, tecnología en general. Y pues un conjunto, el cuarto grupo serían pues los servicios. Servicios de internet, servicios públicos, seguros, servicios bancarios y demás. Mm, si vemos la composición, nos damos cuenta que efectivamente los bienes no durables, es decir, los bienes que tienen una duración eh, inferior a un año, contemplan cerca del 30% de el Producto Interno Bruto. Mientras que el grupo que mayor representa el consumo de los hogares pues son los servicios, cerca del 55%. Nótese que hay una leve reducción en la participación que tienen los bienes no durables entre el 2005 y el 2019, mientras que en el 2005 correspondía al 33.83, en el 2019 corresponde al 30.66%. También se puede observar que los bienes
semidurables y los bienes durables tienen un pequeño incremento, ¿no? Vamos a resaltar un poco aquí el 3.43% que representaban los bienes durables en el 2005 pasan a casi un 5% en el 2019. Esto quiere decir que pues hay un incremento en los últimos 15 años en el consumo o en el gasto pues de activos o de bienes de larga duración para pues para las familias. También vale la pena hacer un análisis desagregado del comportamiento de la formación o del gasto por inversión o de la formación por capital. Vale la pena entonces decir que esta formación por capital está constituida por 5 grandes bloques o grandes grupos. La vivienda, otros edificios y estructuras, maquinaria de equipos, recursos biológicos cultivados y productos de propiedad intelectual. Nótese que eh, eh, para el 2005 vivienda representaba el 28.6% de la inversión, mientras que para el 2019 representa el 19.52%. Este detrimento no quiere decir que el componente disminuya, sino que pierde un poco la representación y casi que se puede observar que está siendo sustituida por maquinaria y equipos. Nótese que estos tres, vivienda, edificaciones y maquinaria y equipos, representan casi el 90 o el 93%, 94% de todo el Producto Interno Bruto. Este incremento en la maquinaria de equipos en el último año puede deberse entonces a un incremento en proyectos de inversión que hacen las empresas. Lo que pasa o lo que va a pasar es que esto presenta pues una mayor tasa de crecimiento. Veámoslo en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos las variaciones año a año de el consumo, el gasto público o el gasto del gobierno y la formación de capital. Notes entonces que consumo tiene unas tasas de crecimiento, digamos que relativamente estables con la tendencia al alza. Es decir, que los hogares, desde, en este caso, primer trimestre del 2017 hasta cuarto trimestre del 2019, han tenido una tasa relativamente estable de crecimiento, pasando de un 2% de variación año a año a una variación del 4.75 año a año. Vale la pena entonces destacar aquí la formación de capital, que para principios del 2017 era una tasa negativa, es decir, perdía valor las inversiones a un incremento significativo en esa formación de capital, a cerca del 7.69% para el último trimestre del 2019. El gasto del gobierno también representa, digamos que, un incremento relativamente estable. Nótese que hay un cambio aquí particular para el primer trimestre del 2019, digamos que una caída con respecto al gasto del gobierno. Sin embargo, el gasto del gobierno sigue representando cerca del 4.39% del Producto Interno Bruto. También podemos observar el comportamiento de las variaciones tanto de importaciones como de exportaciones. Nótese cómo en los últimos 3 años las importaciones han crecido cada periodo, pero en un rango siempre inferior al 4%, mientras que las exportaciones han incrementado, particularmente para el segundo trimestre o el tercer trimestre del 2018, por encima del 6%. Esto lo que denota es que para este periodo vamos a ver un incremento significativo en, eh, digamos que en el déficit comercial. Es decir, que las exportaciones crecen a mayor velocidad, a mayor eh, rapidez que las importaciones. Cada vez exportamos más y las importaciones no logran alcanzar las importaciones. Por otra parte, a partir del enfoque de producción, pues lo que hacemos es una observación a partir de, digamos que, un conjunto de sectores o actividades. Aquí pues podemos identificar que efectivamente sectores como la manufactura, sector comercio y otros servicios y el sector de administración pública representan los sectores que mayor aportan a la economía.
Nótese cómo manufactura en 2005 representaba el 14.93%, pero para 2019 representa o su representación bajó a 11.87%. También cabe destacar el comportamiento de sectores claves como el de agricultura, donde en 2005 la participación era de 7.33% y en 2019 es de 6.19%. En contraste, podemos observar comportamientos como del sector financiero, donde en 2005 su participación era tan solo del 2.98% y hoy en día es cercana al 4.7%. Si bien la participación del sector financiero es relativamente bajo, pues sí se empieza a observar un incremento en los últimos 15 años de la importancia que empieza a tener en el aporte del Producto Interno Bruto. Em, Ponemos aquí las actividades artísticas y entretenimiento por la coyuntura o por el plan de gobierno pues, del actual gobierno nacional, y observamos que este sector aporta tan solo el 1.71% en 2005 y no tiene realmente un cambio significativo para el 2019. Recordar aquí que los datos que estamos observando son tomados del DANE en el 2020, y pues se observan el Producto Interno Bruto en precios constantes con un año base del 2015 y pues los datos están ajustados por estacionalidad. Aquí observamos entonces las variaciones porcentuales de año a año de los cuatro sectores, digamos eh, que a conveniencia escogimos para presentar el análisis. Tenemos entonces el sector financiero, que es la línea negra, y pues podemos observar que tiene periodos, digamos que en cada periodo crece casi que siempre por encima del 2%. Tan solo a finales del 2018 tiene, digamos que tasas de crecimiento del 2%. En contraste, manufactura tiene tasas negativas a lo largo del 2017, es decir, decrece el sector, y a partir del 2000 o del segundo semestre del 2018 y hasta la actualidad, pues empieza a presentar tasas positivas, pero siempre por debajo del 2%. En el último periodo observado, de año a año, pues la tasa de crecimiento es del 1.41%. Un fenómeno similar observamos en agricultura, que se mantiene también alrededor del 2%, y en artísticas y entretenimiento pues es un sector que crecía mucho a principios del 2017, tuvo luego digamos que un comportamiento estable o empieza a estabilizarse cercano al 1% y apenas presenta un leve crecimiento en el último periodo del 3.87%. Esto que presentamos entonces es apenas un análisis básico de el Producto Interno Bruto para la Colombia. Muchos éxitos.